Transmite Canal 3 Divisadero, la televisión de Madariaga. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en los saladeros de General Lavalle con Adalberto Iriberri. Buenas, ¿cómo andás, Adalberto? ¿Cómo te va, Agustina? Bienvenida, Agustina. Bien, gracias. Contenta de estar acá con esta historia. Se había pospuesto la visita, me habías dicho que venías otro día, pero el tiempo se había complicado. Pero bueno, bienvenida y bueno. Gracias. Me vas a estar contando un poquito los saladeros de Pedro Luro. Bueno, sí, de los saladeros de Pedro Luro, si bien en la época que estamos hablando, 1850 o 60, donde arranca Pedro Luro con los saladeros acá, había unos saladeros que eran de un señor Villar y un señor Amespil, que tenía saladeros muy pequeños que era para funcionamiento más que nada local. Luro, que era un visionario, era un vasco francés que había llegado al puerto de Buenos Aires con 16 años y muy pobre, venido de los Bajos Pirineos. Él había nacido en Gamart, en Francia, y llegado al puerto de Buenos Aires había trabajado como estibador. Luego de realizar diversas tareas compró una carreta, con esa carreta hacía transporte hasta la zona de lo que es actualmente Versalles, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando cerca del puerto de Buenos Aires hasta Versalles. Bien. Luego adquiere más carretas y ya se empieza a avanzar, llega hasta la zona del Salado, donde hacía transacciones comerciales muy ventajosas para la época, con los, sería en ese momento los pueblos originarios, ¿no? Bien. Y más adelante, unos años más, ya con una posición económica más holgada, se radica en Dolores, y en Dolores tenía un almacén de ramos generales, y desde allí se expande, ya comienza a ser un ganadero, un poderoso industrial, era un tipo muy visionario. Y si bien en 1860 Luro no era saladerista,
tenía contactos en el gobierno. Bueno, estamos en pandemia ahora. En esa época justo comienza la fiebre amarilla. 100 años. 150, un poquito años. más, un poquito más también. Otra pandemia. Más 170 años, sí, Bien. la epidemia de fiebre amarilla. Bien. Entonces, el gobierno de la Nacional y el gobierno de Buenos Aires ordena cerrar todos los saladeros que estaban a la vera del Río de la Plata, que son de los Cambaceres, los saladeros de los Berizo, que por eso después los Berizo y los Cambaceres se trasladan más cerca de La Plata y demás. Pero tenían una zona muy de difícil acceso, el río era muy complicado, más al sur, Claro. donde entre Quilmes y Ensenada, La Plata, donde ellos se radicaron. Luro, como visionario, y conocía este lugar, Precioso. vino. Acá al frente nuestro tenemos un riacho que es el riacho de Ajó, y ese riacho, bueno, si bien hoy en día no tiene la profundidad que tenía en ese entonces, al no existir el Canal 2. Vos disculpame, porque los Sí. barcos entraban hasta acá mismo. Bueno, los barcos sí, allí había un muelle de 800 metros, que era de esta loma, que era una barraca que había, Sí. de esa barraca hasta el fondo del saladero, que es lo que sería el canal de acceso que hoy en día es Las Parvas del campo Los Orzales, que también en esa época era de Luro, Bien. como todos los campos vecinos, porque ellos usaban esos campos como de retención. Es decir, la pampa, imagínate que en esa época estaba llena de animales orejanos. Sí, Entonces sí, los receros vaqueanos, recorrían, Y arrimaban. arrimaban y vendían. Le vendían a los saladeros ¿Qué se directamente. vendía por día? No, por día no, dependía lo que los receros pudieran No, arriar. ¿Se faenaba No, aproximadamente? faenar, en el apogeo de los saladeros hay registros de los libros que se llegaron a matar 1000 animales por día, entre yeguarizos, ovinos y lanar. Lanar también se Sí, exportaba. también, Bien, también, bien. también. Lo que hizo Luro fue dinamizar el saladero porque lo dotó de tecnología muy avanzada para la época, maquinarias a vapor y demás. Bien, Y lo dotó de gran cantidad de obreros, sobre todo. claro. Pues Que traían su familia también, ¿no? Esto era una Claro. gran ciudad. Esto, cuando al comienzo de los saladeros, vinieron los obreros, en general inmigrantes vascos franceses o vascos españoles, italianos, españoles. Todos esos inmigrantes venían a trabajar a los saladeros. Claro. Luego de un tiempo acá, el saladero trabajaba en pleno apogeo entre los meses de septiembre y abril aproximadamente. Ujú. Y después 2 o 3 meses en pleno invierno, por el tema del barro y el clima, se suspendía la matanza y los obreros volvían a Europa a visitar a su familia y a llevar el dinero que habían ganado Tal cual, durante... que se habían hecho la temporada. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasó? Un año, uno de los barcos naufragó frente a las costas de Brasil. Por suerte, dice que no hubo ni víctimas fatales porque los acompañó el clima, era el clima frente al sur de Brasil. El clima era muy cálido, estaban cerca de la costa, entonces sobrevivieron todos. Pero tal fue el susto de los obreros que cuando llegaron, en masa varios delegados fueron a hablar con Luro y decirles que era desgastante viajar a Europa, volver y venir, que a veces les llevaba un mes ese viaje, para estar un mes, era un mes, se trajeron la familia. un mes para ir, un mes para volver, y bueno, ¿qué pasaba? También necesitaban mano de obra femenina, porque Claro. quién lavaba la ropa, quién, todo lo de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hubo un montón de gente y obviamente los hijos que Claro, estaban por ende, alejados. escuelas, hospitales, eran... Ese era otro tema, era el gobierno de Sarmiento, y en ese momento Luro firma un convenio con un ministro de Sarmiento, donde el gobierno se compromete a darle casa y a esas familias, a esos inmigrantes, y Luro les daba el trabajo. Bien. Bueno, el gobierno no cumplió, entonces Luro tuvo que construir barracas acá en los saladeros, por eso mismo en este lugar llegaron a vivir entre 4.500 y 5.000 personas, entre obreros y sus familias. 4.500 personas acá, en Sí, los sí, 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 saladeros, acá en los saladeros. independiente del pueblo que lo vemos allá en nuestra espalda. Independiente del pueblo, bueno, ahí vos lo ves a espaldas, el único acceso que hubo y sigue habiendo con el saladero es Sí. el puente que le llamaban del Gallinero, que está acá a mi izquierda, Sí. que es por donde vos ingresaste. Sí. Y bueno, ese puente, estuvo todavía, el puente viejo estuvo hasta el año 1996, que fue
refaccionado y tuvo que ser demolido por cuestiones más que nada de seguridad, pero estaba construido en esa época. Y era el acceso por el que se iba del pueblo al saladero, o por agua obviamente, ¿no? Pero bueno, como te contaba, el tema de la cantidad de gente se obligó al gobierno también, si bien no le dio las casas que había prometido, o las viviendas, lo obligó a crear la escuela de los saladeros, que estaba acá, que funcionó hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, 1910, 1915, todavía estuvo la escuela funcionando en los saladeros. Mucha gente de la zona venía a estudiar acá a la Valle. Mucha gente de la zona y bueno, también es muy conocido el tema de que cuando se cerraron los saladeros, que después te digo por qué fue el motivo que se cerraron, la gente tuvo que inmigrar porque se quedó sin trabajo, quedaron muy poca gente. Cerraron los saladeros. Sí, quedó muchísima gente sin trabajo. Y bueno, el motivo del cierre de los saladeros fue la aparición de los frigoríficos. Entonces era ¿Aproximadamente qué año? 1896 se cierra. Bien. Trabajaron hasta 1905, 1906, en 1908 se liquidan los saladeros. De esto tengo conocimiento porque mi tatarabuelo, que era don Tomás Bordes, era el gerente de los saladeros. Entonces tengo registros, por eso no es que... Por eso tanta historia que tenés vos. Claro, no, sí, es algo familiar, es decir, algo que más allá que tengo una admiración especial por Pedro Luro, que no tengo ningún vínculo familiar, es decir, Tomás Bordes era amigo de él, era del mismo pueblo de los Vázquez, era nacido en Gamar también. ¿Pedro Luro se va de acá para fundar Mar del Plata? No, Mar del Plata había sido fundada por Peralta Ramos, pero Pedro Luro fue el que va a Mar del Plata y lo dinamiza porque lleva el ferrocarril. Es decir, ¡qué visionario! Era un visionario, tenía muy buenos, es decir, era un poderoso industrial, ganadero de la época. Había comprado campos en casi toda la provincia de Buenos Aires, después de los saladeros, obviamente. Claro. Y los saladeros fue uno de los negocios más rentables que tuvo, no por mucho tiempo, pero bueno, fueron 20, 25 años, porque el apogeo de los saladeros fueron de 1870, 71 a 1894, 95. Y Adalberto, ¿y vos de lo que has leído, lo que te acordás, los animales se faenaban, se salaban y cómo se enviaba toda esa carne salada a Europa? Bueno, en principio, los primeros 10 años se mandó mucha carne a Europa. Luego, porque el frigorífico ya había aparecido en los primeros buques frigoríficos, comenzaron a funcionar en 1875, 1880. Sí. Entonces ya se comenzaba a comercializar la carne congelada también, que de Argentina, por ejemplo, salía del puerto de Rosario y hasta del puerto de Buenos Aires. Sí. Porque es más, el primer frigorífico funcionó en Rosario, frigorífico para congelar carne, digamos. Claro. Y después, bueno, con la aparición de los barcos frigoríficos, los saladeros, ¿qué hicieron? Siguieron vendiendo, Luro, mejor dicho, siguió vendiendo la mercadería a Brasil y a Cuba para los esclavos. Es decir, vendían, siguieron, por eso siguieron funcionando hasta 1895 más o menos. Y ese fue el motivo también allá a fines del siglo XIX, que ya estaba finalizando la esclavitud en casi toda América, no había lugar donde mandar esa mercadería, la que era la carne salada, que en Europa ya no lo querían. En Europa preferían obviamente la carne congelada, como hoy en día. Tal cual. Adalberto, ¿y hasta llegó a ver su moneda propia acá en los saladeros? Tuvo su moneda propia, era un vale, era una especie de vale que daba avalado por el Banco de la Nación Argentina, que bueno, se le entregaba, como no había bancos en la zona y era muy difícil el transporte de dinero y demás para el pago, se le pagaba con esa moneda, y esa moneda, bueno, circulaba en la localidad, circulaba en el pueblo, en los almacenes, en todos lados, a nivel local y hasta a nivel zonal. Creo que en Dolores era aceptada, por ejemplo, en algunos comercios y demás. De hecho, bueno, Pedro Luro era seguía siendo dueño de uno de los más importantes almacenes de Dolores, de Ramos Generales. Y bueno, después si esa gente quería cambiarla por dinero, peso argentino del momento, la cambiaba en cualquier banco oficial de la República Argentina. Qué bien. Que podía ser el Banco Provincia o el Banco Nación, pero que obviamente en la zona todavía no existían, pero bueno. Claro, claro. Qué bien. La verdad que una zona re linda, re alta, me encanta. Por eso le llamabas la caída, ¿cómo es que dijiste en un momento? La barraca le llamaste en un momento. Sí, la barraca estaba ahí en ese monte que tenemos al frente y desde allí comenzaba el muelle.
el famoso muelle del Saladero, que era todo construido en madera dura y tea, que esa madera, bueno, todo lo que era la materia prima que usaba Luro para las construcciones, las tejas, la tirantería, la madera, salvo los ladrillos de horno que sí se fabricaban acá y había un horno de ladrillos acá en la zona, el resto era todo traído de Europa, lo traían de los barcos de lastre. Sí, sí, que ahora nos vas a mostrar que tenés madera. Sí, hay una matera al fondo, que yo lo uso de quincho, pero era la matera de Pedro Luro, y que tiene una particularidad que te la voy a contar cuando esté dentro del quincho. Ahora vamos a ir para allá. Bueno, ¿algo más que me quieras contar de ese entonces? No, simplemente que bueno, realmente era, para la época era algo, el boom. El boom del momento, sí, además. De la zona. Sí, por ejemplo, imagínate que en esta zona, además de las cantidades de habitantes, había 4 o 5 fondas o restaurantes, que según me han contado mis antepasados, por ejemplo, estaban divididos por clases sociales. Ahí acá a la izquierda, que es donde vos pasaste, ahora que llamamos lo de Antonia, ¿no? Ahí funcionaba una fonda famosa, que era la fonda de los Rodríguez, que a esa fonda supuestamente iban las clases sociales más altas. Y cuando pasás la tranquera a la izquierda había otra fonda, que ahí supuestamente iban las clases sociales más bajas. Y después había 2 o 3 fondas más, había farmacia. Todo. Cancha paleta. La cancha de pelota paleta era un monumento, los Saladeros, pues es más, gente que todavía que yo contraté y conocí, mi mamá, mis tíos vinieron a los bailes del Saladero, a la cancha. Recién se derrumbó por razones que no sabemos bien si fue por logística o porque en el año 1950, pero tenía tribunas, rejas para cubrir a la gente que no le pegara la pelota, y se usaba como si fuera una especie de salón de baile y demás también, además de las razones deportivas. Es más, Luro la construye para entretener a la gente, es decir, por los obreros, cuando ya no se volvían a Europa porque se quedaban acá porque habían traído su familia, traía como ahora traerlo, me imagino, no sé, no Nadal, un tenista, pero traer un deportista. Venían pelotaris de vascos españoles, viajaban especialmente, pagos por Luro, para jugar acá en los Saladeros y hacer torneos para entretener a los obreros, porque ellos se quedaban acá. Tal cual. Pero sí, así que bueno. Qué linda historia, qué lindo haberlo visto en esa época, ¿no? Haber estado sí, lamentablemente no hay muchos registros fotográficos, hay alguna fotografía, Lulo Gasparri, vos habrás escuchado nombrar, Lulo, que nos contaba las historias. Sí, me ha contado cosas también y tenía algunas cosas que todavía no, pero no había, él me contaba que no había muchos registros fotográficos, porque la fotografía recién los primeros fotógrafos que vinieron acá vinieron a una estancia que se llamaba Los Ingleses. Vinieron directamente, eran ingleses y habían venido a Buenos Aires y vinieron a sacar fotos de estancia, y recién a fines de 1895, 1890. Así que en el apogeo de los Saladeros no había fotógrafos, no existía la fotografía. Y las fotos que se ven y que uno recuerda de acá de la Valle son esas carretas con esos caminos intransitables. Sí, todo roto. Y por algo se llamaba Joto esta tierra. Sí. Tan difícil de transitar, ¿no es cierto? Sí, muy lejos de todo, y bueno, era más fácil llegar por barco a Buenos Aires que por agua, por agua que por tierra. Sí. Era muy cerca del puerto de la Valle, era muy común que la gente viajara a Buenos Aires en barco. Qué lindo, bueno. Así que, Alberto, con todo lo que me has contado, obviamente que voy a estar haciendo una receta salada para que podamos hacerla en casa y degustar después de unos días, así que ahora les voy a estar contando. Está bien. Bueno, Alberto, gracias por todo lo que me has contado. Un gusto y bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, ahora nos vamos a encontrar lo dejo en tus manos. Ahora nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, hoy voy a hacer una receta que es así de rápida y toma nota porque después va a decir, yo hice la receta Agustina tan rápida. Bueno, así estoy yo que no puedo hablar, que se me ha ido la voz, así que presten atención. Porque estoy con Martín Astorga, que él, mientras yo voy a hacer la receta que va a ser tan rápida, él va a guitarrear. Martín. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien. Un segundito, Dale. Contame, vos,
¿Cantás habitualmente? ¿Tocas la guitarra? ¿Qué haces, Martín? ¿Andás en el pueblo, en la zona? Contame un poquito. Musicalmente de todo. ¿De todo? No, pero básicamente ya cantaba cuando era pibe, cantaba mucho. Ahora ya estoy más en la producción musical y en el tema del estudio de grabación y tocando tango y folclores por todos lados, digamos. Qué lindo, porque la vez pasada él nos acompañó en la casita de té, pero no habíamos hablado mucho, así que yo decía, ¿qué hace Martín? ¿Dónde toca? ¿Dónde canta? ¿Dónde anda? Así que bueno, Sí, dale. por todos lados. Bien, bien. Bueno, mientras yo hago la receta, ¿vos me vas a tocar? Gustazo, con mucho ¿Qué gusto. vas a tocar? No sé, algo me va a Bueno, salir. dale, algo que no te sepa. preocupes. Bueno, y vamos a comenzar. Bueno, lo que yo traje hoy es un pedacito de carne. Esto es un lomo pequeñito, ¿sí? Porque estando en los saladeros, qué mejor que hacer una preparación que nos remonte a esos tiempos. Entonces vamos a estar elaborando. Bien. Acá mezclamos azúcar rubia, blanca y negra. ¿Sí? Hemos mezclado bien estos tres tipos de azúcar y tenemos sal gruesa. Se calcula que por kilo de carne, medio kilo es de sal y medio kilo es de azúcar. Se puede hacer también con pescado, ¿sí? Que ahora en octubre acá en Lavalle comienza la temporada de la corvina. Así que bueno, ustedes que les gusta el pescado, pueden hacerlo con pescado. Se puede hacer con carne de ciervo, carne de vaca, o de cerdo, vaca, pescado, ciervo, lo que ustedes quieran se puede elaborar, ¿sí? Es un curado lo que vamos a hacer de esta carne, ¿sí? Así que vamos a mezclar. En un bol vamos a poner más o menos medio kilo de azúcar. Vamos a mezclar otro medio kilo de sal gruesa. Si querés sal marina puede ser, sal del Himalaya, la que vos tengas. Yo le voy a poner sal gruesa con bien. Vamos a poner algo de pimienta. También se le puede poner ralladura de limón. Esta preparación se llama carne al escandinava, ¿sí? En los países fríos se hacía este curado de la carne escandinava. Yo lo hacía mucho con salmón. El salmón se refrigeraba y se refrigeraba un día más o menos, estaba refrigerada, y luego al pescado se le hacía este tratamiento. La particularidad que tiene, en este caso vamos a hablar de la carne, le vamos a poner en la base, vamos a hacer un colchón de esto, y el trozo de carne que nosotros elegimos, que es el lomo, le vamos a poner por encima, curado. Pero este tratamiento va a durar aproximadamente, vamos a poner un poquito más, 48 horas va a durar este curado de la carne. Pero vamos a tenerlo 24 horas y vamos a quitarle la sal de abajo, todo lo que exuda, lo que se deshidrata la carne. Vamos a quitar esa sal de abajo y vamos a cambiarla. Vamos a hacer de vuelta este proceso. Entonces ya tenemos un día con esta sal y este azúcar, esta mezcla, y después lo cambiamos y lo volvemos a hacer nuevamente. A esto lo vamos a llevar a la heladera y lo vamos a tener, como dijimos, un día, luego cambiamos la sal y el azúcar y lo volvemos a hacer otro día más. ¿Se entiende? Es este curado. Ustedes en casa lo que pueden hacer es ponerle algo de peso por encima. Vamos a poner papel film y lo vamos a dejar en la heladera. ¿Se entiende? Y después de 48 horas, lo que vamos a hacer, lo vamos a lavar bien y lo vamos a secar. Y lo vamos a cortar en tajadas finitas y podemos hacer un canapé. O si
sino también lo podemos poner en aceite, estas rodajas finitas, y lo tenemos guardado en la heladera como para un canapé, para alguna recibida o alguna ocasión. Yo hoy no lo traje ya hecho, pero bueno, lo vamos a dejar así, y la semana que viene, que estamos haciendo otro programa, la entrada le va a ser una degustada de esta preparación. Sí. Así que bueno, vamos a taparlo, le vamos a poner algo de queso y lo vamos a llevar a la. Ahora, si les parece, vamos a ir al quincho, a la matera que tiene Alberto, y nos va a mostrar todo lo que hay por allá. Así que acompáñenme. Bueno, Alberto, me vas a contar, a ver, un poquito de la historia de este lugar. Bueno, debe ser, seguramente, creo que debe ser uno de los lugares más antiguos que hay en la Valle. Todavía, si bien tiene algunas falencias por el transcurso del tiempo, fue construido en 1863 por orden de Pedro Luro. Es decir, le llamaban la matera. Es decir, la particularidad de este lugar, te lo cuento a vos, porque lo único que tenía era las aberturas eran ciegas. Nosotros después, con el tiempo, porque si no teníamos que estar de día, con los días de frío, teníamos que estar o cerrados, o si no estabas con las puertas abiertas, no tenías luz, tenías que iluminarla. Así que su matera sin vidrio, sí. Era oscuro. La particularidad que yo te contaba hoy cuando estábamos afuera era de esa ventana, que de esa ventana, si bien es pequeña, tenés una visión de todo el saladero. Es decir, se veía todo el muelle del saladero. Vos por ahí no ves campo y ves riachos y ves no, pero bueno, se veía todo el saladero. Desde esa ventana se puede ubicar, podías hacer un panorama de todo el campo, Bien. de todo lo que era donde estaban ubicados los saladeros. Esa es la particularidad de esa ventana. Bien. Y bueno, fue construido en 1863, es decir, la madera es traída de Europa, toda importada, las tejas son de Marsella, si podés ver todavía tienen las marcas del puerto de Marsella, de Francia. Sí. Las piedras las traían del lastre de los barcos. Estas piedras estaban a la orilla del muelle, algunas se usaban en los corrales de palo a pique. Lo que te contaba, que por ejemplo los corrales de palo a pique eran por el tema de los animales, que eran muy ariscos. Y después, bueno, hay cosas que eran los ganchos, estos ganchos eran de los saladeros, y hay un montón de cosas. Puede haber algunas cosas que no son originarias de los saladeros, pero cosas que han traído o que ha traído. Claro. Pero el resto es casi toda la construcción es originaria de esa época. Bien, qué bueno tener y preservarlo. Sí, hemos intentado el tema de la teja, muchas veces hemos pensado, es complicado por el tema de donde están los caballetes, cambiarlas, eso porque se rompen a veces las tejas. Imagínate que tienen casi 200 años. Pero bueno, por suerte no se llueve, nada prácticamente, salvo cuando hay alguna teja rota la intentamos cambiar. Y bien, después la construcción, ya te digo. Muy acogedor, muy cálido. Sí, el lugar es muy cálido, sí, el lugar es muy cálido. Y este lugar de reuniones también. Sí, un lugar de reunión, a veces con amigos, un asado, o familiar también. En la pandemia lo usamos mucho, nos veníamos el quincho para hacer algo, ¿viste? Cuando estábamos el año pasado, pero bueno, ese mueble también es de esa época, es de herencia familiar. Lo regaló una tía que lo conservaba en el otro campo, en los Orzales que te decía hoy, que también era de Luro en ese momento. Y después, bueno, hay algunas cositas que son también encontradas. ¿Qué es la moneda de Alberto que me dijiste? Había una moneda, el papel no lo tengo, lo que tengo monedas, pero están medias sucias ahí. Creo que él hizo un paneo con la cámara hoy, claro, las vio la moneda después. De ese momento que se utilizaba acá en los saladeros. No, eso no, era moneda billete, era un billete, era un billete. No tengo foto por ahí, pero no la moneda. Creo donde hay seguro es en el Banco Nación Argentina, en el Museo del Banco Nación en Ciudad de Buenos Aires, está la moneda, está el billete. Muy bien, qué bien. Allá había una trampa de nutrias. Sí, hay trampa. Actualmente nadie nutria, Alberto, se terminó. Sí, se terminó la nutria, no, bueno, vos que sos del campo también, sí, hay trampa de nutria, pilones, montones de cosas. Esto era una máquina de moler café, que en realidad la usaban para moler maíz acá.
Sí. Pero en realidad es una máquina moledora de café, en realidad, es francesa, holandesa. Y después, bueno, hay botellas de esa época. Todas esas botellas que están ahí son botellas que yo he ido encontrando en los riachos, en los cangrejales, por ahí remando con los kayaks y demás. Y son botellas de la época de los saladeros, botellas de... Que se hacían botellas de barro también. También había botellas de barro, sí. Por allá hay una, sí. Y después, bueno, son botellas de vidrio que son importadas, ¿no? De cerveza holandesa, de vino, de whisky, de distintas bebidas, ¿no? Me encantó. Me encantó. Sí. Venir hasta acá, Alberto, y que nos cuentes la historia del saladero que tanto representa la Valle, los saladeros. Sí, Agustina, sí, es algo histórico, bueno, que todavía no se ha aprovechado turísticamente, pero bueno, esperemos que algún día poder hacerlo. Y algo que nos representa también en la Valle. Las tortas negras. Sí, eso es infaltable, es infaltable. Por suerte volvieron, sí. Tal cual, la verdad que una alegría con eso. Un orgullo de la Valle. Así que bueno, nos vamos a quedar comiendo unas tortitas negras y unos matecitos. Y bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo programa y gracias a la gracias a vos, Agustina. Gracias. Un gusto. Gracias a Martín también que nos ha acompañado hoy en este programa. Gracias a Turismo de acá de General Lavalle, que bueno, somos parte, así que bueno, muchas gracias y hasta nuestro próximo programa. Nos vemos.